Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Cuando se empieza a generar la situación en la cual un partido político o una coalición de partidos políticos se quedan con todo el poder y van a escoger todos los funcionarios de todas las ramas del poder público, obviamente la gente empieza a desconfiar. It started when she was an only kid, 4, 5, 6 when she noticed it. That look of surprise up in the mama's eyes, just a smile wide-eyed as that fire hit, and the way that it fed. Hay una pérdida porque es una inversión que podría haberse dado en su país de origen. La verdad es que la Florida es una comunidad bilingüe y seguramente esto facilitará mucho la tarea de los empresarios. El futuro siempre es el mismo, en el sentido que el único que puede hacer crecer el país somos los ecuatorianos, porque los extranjeros no van a ir al Ecuador. Venezuela ha perdido muchos talentos, ha perdido muchos profesionales, ha perdido las nuevas generaciones que se han formado en Venezuela. Esta noche presentamos la última parte de la serie sobre empresarios latinoamericanos exiliados en los Estados Unidos. En el análisis y las conclusiones finales nos van a acompañar el exsecretario general de la OEA durante 2 periodos, César Gaviria, el expresidente colombiano Ernesto Samper, el profesor Miguel Dávila y el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de Florida, uno de los investigadores sobre el impacto que tienen estos empresarios en la economía de Florida, así como el periodista del Miami Herald, Gerardo Reyes. Bienvenidos. Hay una paradoja muy clara, y es que mientras que hay todo tipo de limitaciones para digamos, la migración de mano de obra no calificada, existen facilidades para la migración de mano de obra relativamente calificada, que es una forma de perder el capital que invierten estos países en la formación de profesionales que terminan trabajando no solamente en Estados Unidos, sino en otros países industrializados. Luego ya vendría pues formas de migración calificada, digamos, más selectivas, como el caso de los empresarios o el caso de dirigentes políticos que han tenido que exiliarse en momentos de dificultades de gobernabilidad en la región. Cuando se empieza a generar la situación en la cual un partido político o una coalición de partidos políticos se quedan con todo el poder y van a escoger todos los funcionarios de todas las ramas del poder público, obviamente la gente empieza a desconfiar de que allí pueda haber certidumbre jurídica, de que eventualmente tal o cual decisión va a estar influida por la política o por los gobiernos de turno. Es allí donde las reglas de juego, sin que se hayan necesariamente cambiado, generan incertidumbre. Creo que es importante ir al origen, a lo que genera este mal ambiente de negocios, que finalmente es lo que saca a los inversionistas, a los empresarios del país y de la región. Siento que en el fondo hay fundamentalmente un aspecto cultural que repercute en la legislación, en la normativa de nuestro país. En el Ecuador, el éxito no es motivo para generar éxito de otras personas, para motivar el éxito de otras personas, sino que el éxito solamente ocasiona envidia. Y el fracaso, por su parte, es inaceptable. No se puede entender que el fracaso es parte de los negocios y que si alguien hizo una inversión y le va mal y fracasó, pues fracasó y hay que dar la oportunidad de que vuelva a crecer y más bien hay que buscar la mejor solución para todos los acreedores, incluyendo para el accionista. No, aquí cuando hay fracaso hay que perseguir, hay culpabilidad personal, en fin, es un aspecto que lo llevamos muy adentro los ecuatorianos, un aspecto cultural, y ese aspecto cultural se evidencia en la normativa y en la legislación. No logramos en nuestra legislación
separar, especialmente en la legislación bancaria, separar lo que es la persona accionista respecto de lo que es su inversión en un negocio de riesgo. Aquí en el país, de acuerdo a la ley, si alguien tiene más del 6% del patrimonio de una entidad financiera, él es pecuniariamente responsable de cualquier cosa que pase en esa entidad en caso de liquidación. Cuando liquida un banco, a usted le quitan la casa, le quitan el carro, le quitan los muebles, y como el banquero está expuesto a este tipo de riesgos, él actúa igual con sus clientes. Entonces, cuando alguien va a solicitar crédito en un banco, le exige al cliente, antes de entregar el crédito, le exige una garantía personal. Es decir, que no solamente el negocio o ciertos activos del negocio estén garantizando la operación, sino que también mis bienes personales, patrimoniales, estarían garantizando las operaciones. Hay preocupación en todos los países por tratar de crear unas reglas para la inversión de manera genérica. Es una lástima que el Acuerdo de Libre Comercio, el ALCA de Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá no terminó produciendo todos sus resultados por unos retrasos que ha habido en las negociaciones de Doha, en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Pero el respeto al orden jurídico, la estabilidad de las reglas, la autonomía del Poder Judicial, como se quieran leer, son parte muy importante porque es que la competencia internacional por la inversión se ha vuelto tremendamente compleja. Yo creo que es importante, aunque no creo que sea tan cuantiosa como la importación de capitales que se está produciendo por cuenta de las famosas remesas de los latinoamericanos que están viviendo en Estados Unidos y en Europa, y que en el caso de Estados Unidos pasan de 45.000 millones de dólares al año. Yo no creo que esta fuga de capitales pase de este nivel de 45.000. Lo noto porque obviamente hay unos flujos de entrada y de salida, ¿no? Históricamente no ha habido una real autonomía del sector judicial. Los gobiernos de tiempo en tiempo, autoritarios, dictatoriales, siempre conservaron esa costumbre de tratar de participar, de influir la justicia. El que se cercene la autonomía del sector judicial, el que se intervenga el sector judicial, cualesquiera que sea la modalidad, le hace un gran daño. De otras cosas porque la justicia es parte de los contrapesos que se necesitan para que haya democracia. La gente a veces cree que democracia simplemente es que las mayorías ganen y que haya gobiernos de mayoría, pero la democracia es mucho más que eso. La democracia es contrapesos, que operen los otros poderes, que opere el legislativo, que opere la justicia, que no se puedan tomar decisiones autoritarias. Eso es fundamental para que haya democracia, porque en realidad cuando se habla de respeto del Estado de Derecho, de respeto de las reglas de juego, lo que se significa es eso, o sea, no es simplemente que hay unas normas para proteger a unos inversionistas y hay que hacerlas respetar, mucho más que es un entorno que de veras de seguridad jurídica, que no cree temor de que en el futuro esa independencia o esa autonomía va a ser cercenada y que los jueces sean probos y de que si cometen faltas se puedan sancionar. Es todo ese andamiaje lo que es fundamental. Si a un inversionista le preguntan ¿qué es lo más importante para invertir en un país? Casi siempre te dice, no, la certidumbre jurídica. O sea, si yo hay certidumbre jurídica, yo me meto, yo tomo los riesgos. Si no la hay, no importa qué oportunidades haya, yo no me meto. Hay países que han logrado conseguir una gran estabilidad y otros que no. Y los países tienen que aprender a hacerlo. Yo creo que las dolorosas experiencias terminarán por convencer a los dirigentes políticos de todas las regiones de que la certidumbre jurídica es parte fundamental del crecimiento. Mecanismos y caminos que nos permitieran consolidar la paz en nuestro país. Hoy se desató. Decía el científico Lavoisier. Gran parte del empresariado privado latinoamericano ha crecido protegido por el Estado. Y es un empresario privado que no tuvo mucha suerte bajo neoliberalismo, ya, especialmente en países como Bolivia. Entonces, una buena parte del empresariado
criticó el neoliberalismo precisamente porque el neoliberalismo trató de aplanar el campo de juego, ¿no? Para que todos tuvieran esas mismas reglas de juego a las que me refería. Y empresarios no pudieron competir, por ejemplo, contra capital chileno, capital norteamericano, etcétera, etcétera. O sea que muchos empresarios latinoamericanos no ven con malos ojos la llegada de gobiernos que tratan de restablecer el preeminente rol del Estado en la economía, porque quieren volver a buscar estos arreglos, digamos, clientelares que tenían con el Estado, ¿no? O sea que no todos están en esa línea de irse porque el Estado, porque hay reglas que han cambiado. Pero sí, lo que sabemos es de algunos que se fueron y que tratan de competir en otros lugares, no logran hacerlo y tienen que regresar a sus países y tratar de reinsertarse en los lugares que dejaron, ¿no? Y eso es difícil, porque al final cuando uno se va y vuelve y tiene que volver a comenzar, es muy difícil. Pero preferible cuando uno, por eso volviendo al tema anterior, no tendremos reglas estables, pero sí tenemos resultados ciertos, ¿no? Entonces, si tú me garantizas que yo voy a ganar dinero, a mí no me importa que cambies las reglas. Y en parte eso es lo que el autoritarismo nos dio en América Latina. Hay países que han sido tradicionalmente respetuosos de la autonomía de los poderes y otros en que eso no es importante. Pero digamos, yo diría que es el componente más crítico de una verdadera democracia, la autonomía y la separación de los poderes. En el momento que tú sacrificas eso, estás haciendo un sacrificio enorme de tipo democrático y de tipo económico. El caso boliviano, el caso de la empresa privada boliviana es paradigmático en ese sentido, ¿no? Una empresa privada totalmente dependiente del Estado, ¿no? Y el neoliberalismo, precisamente por eso es que Sánchez de Lozada tuvo tanta oposición hasta dentro de la misma empresa privada boliviana. En la medida en que se quebrantan contratos y se desconocen situaciones que se dieron con certidumbre jurídica o inversiones que se dieron con certidumbre jurídica, pues es difícil que se pueda imaginar que eso beneficia al crecimiento económico. Eso pueden ser medidas de naturaleza y alcance político, pero no tendría yo dudas de que pueden afectar de manera sensible el desarrollo económico de ese país. Sánchez de Lozada es probablemente el único boliviano dueño de una transnacional. Es decir, él tenía una transnacional muy importante que era la Compañía Minera del Sur, Comsur, con inversiones muy importantes en Bolivia y en otros países de la región, con grandes alianzas con empresas norteamericanas, etc. Un individuo que obviamente trató de poner sus conocimientos empresariales para manejar un país. Fue un presidente que transformó a Bolivia, no solo desde el año 86 al 90 con el programa de estabilización, pero del 93 al 97 con un programa de reforma, pero verdaderamente significativo, que mucha gente hoy lo critica por el neoliberalismo y por todo lo que el neoliberalismo significa. Yo tengo una opinión muy diferente. Yo creo que la transformación que hizo Sánchez de Lozada en los años 90 es tan significativa como la transformación que tuvo Bolivia en los años 50 durante la revolución. Democratizó el país, profundizó la democracia boliviana, ¿no? Hizo un programa de participación popular que fue verdaderamente notable, ¿no? Que descentralizó el país y se inventó una norma, una forma de privatizar que la denominó capitalización, que era darle 50% de las acciones más administración al empresario extranjero o al empresario privado, justamente para que capitalice la empresa. Y el restante, el 50%, fue dado básicamente para reformar un sistema de pensiones, de tal manera que la forma en la que se vendió fue que cada boliviano era dueño de 50% de las acciones de 7 empresas que se capitalizaron. Por varias razones, ese modelo funcionó en algunos lugares y no funcionó en otros. Funcionó en hidrocarburos, por ejemplo. Funcionó de tal manera
que Bolivia se convirtió en un recipiente importante de capital directo externo. El 1% de todo el capital directo externo en América Latina iba a Bolivia específicamente. Estoy hablando de 2.000 millones de dólares. Para Bolivia eso es mucho dinero. Fue mucho dinero en un país que el año 90 tenía 65 millones de dólares en inversión directa externa. Pero lo que pasó con Sánchez de Lozada, y en parte es como mucha gente diría, las secuelas, ¿no? La parte 2 nunca es tan buena como la primera parte. Y cuando llegó a la presidencia del 2002 ya no pudo, ya no era Goni del 93, ya no era el gran reformista. Ahora la percepción era que era Goni el que había vendido las joyas del Estado, el que había regalado al país a los extranjeros. Con esa percepción, obviamente, de que todo lo malo venía con el neoliberalismo. Y en ese contexto, obviamente, es que Sánchez de Lozada gobierna un país de una forma muy difícil, un momento muy difícil, con un alto grado de movilización social, y en una situación lamentable, pues el gobierno responde a un proceso de movilización, mueren 60 personas, y Sánchez de Lozada sale de Bolivia, básicamente fugándose de Bolivia, ¿no? Yo creo que él en su mente piensa que se va de Bolivia para prevenir mayor caos. Él cree que con su salida previene o detiene la muerte de muchas personas. Lo que deja en Bolivia es que se escapa precisamente para protegerse de lo que le iba a venir, que eran acusaciones de genocidio, de masacres, etcétera, etcétera, ¿no? Las situaciones de violencia que se generaron y que se han generado en Colombia desde hace muchos años, pero las que se generaron en los 90, en mediados y fines de los 90 y comienzos del 2000 afectaron muchísimo la economía colombiana, al punto de que por primera vez desde que se llevan cuentas nacionales, o sea, desde los años 30 del siglo XX, Colombia tuvo aún tasas de crecimiento negativas, creo que fue en el 99, que una tasa negativa de crecimiento, de manera que el influjo en general sobre la economía fue muy adverso. Muchos de ellos vienen por la inseguridad de Colombia, ¿no? Y vinieron de mediados de década de los 90 hasta principios de esta década, y ahora vemos inclusive un movimiento de retorno en gran medida por la seguridad que se está viendo en Colombia, también una percepción, ¿no? Vemos que muchos de ellos han invertido capital acá, muchos de ellos tienen, como te decía antes, en el caso de los empresarios latinoamericanos en general, tienen sus negocios en Colombia, sus familias acá, y tienen esta posibilidad de ir y volver para mantener a sus familias seguras, pero ellos poder manejar el negocio a distancia. Bueno, yo creo que a mí me parece interesante de un empresario colombiano que tenía unas pizzerías muy populares en Colombia. Y se cansó de que lo llamaran a amenazar de secuestro, a pedirle cuotas y vacunas, y se enfrentaba hablaba directamente con los guerrilleros, que eran supuestamente los que lo llamaban, hasta que se aburrió, cerró su negocio, se los vendió, y vino acá y puso esas mismas pizzerías, y son un éxito. En Miami hay 4 o 6 de ellas, y son un éxito, y no creo que él quiera volver. Es de pues su nivel de decepción es muy alto. El clima de inversión ha funcionado bastante mejor después de la crisis de la deuda de los 80s. Hay un resurgimiento del mercado, hay el convencimiento de que
la inversión y los inversionistas son fundamentales para el desarrollo económico, y los problemas que empiezan a aparecer no son tanto de esa naturaleza o no, de esa cosa un poco excesivamente estatista que tuvimos en América Latina, de desconfianza hacia los inversionistas. Los problemas que empiezan a surgir son problemas de estabilidad jurídica, de reglas de juego, y también en muchos casos de acciones de la justicia, acciones que en algunos casos no parecieran ser totalmente independientes. Hay una pérdida porque es una inversión que podría haberse dado en su país de origen, por una parte. Pero segundo, simplemente considera lo siguiente, ¿no? Un país como Colombia ha invertido mucho en la educación de estos individuos. Es una inversión que Colombia hizo, ¿no?, digamos 12 o 14 o 16 años desde primaria hasta universidad. Ese individuo viene acá y utiliza sus talentos en este país, no en su país. Esa es una pérdida neta para el país de origen. La migración casi siempre produce beneficios de ambos lados. No hay para qué dejarse vender historias de que la migración es mala para un país y buena para otro. Exceso de migración obviamente le hace daño a un país y a una economía, pero algo de migración ayuda como a restablecer la demanda y la oferta en el mercado de determinados funcionarios. Los países, y no solo los Estados Unidos, que tienen una política de inmigración, tal vez el mejor ejemplo Canadá, reciben enormes beneficios de que llegue gente con talento, con experiencia, con conocimientos a vivir. Una economía tiene mucho que ganar de eso. También desde luego gana cuando llegan trabajadores no calificados que toman oficios y trabajos que otro tipo de ciudadanos no toman. Las economías se benefician. Un país de la dimensión de los Estados Unidos o de la dimensión de Canadá, cuando recibe inmigración, recibe un enorme beneficio económico e inclusive político. Estos debates que, digamos, se están dando en Estados Unidos son un poco equívocos, se esconden en gran medida mucha de la realidad que hay detrás, y es que esas economías necesitan la gente que les está llegando, de todos los estratos. Obviamente se beneficia más cuando llega un ingeniero, cuando llega un médico, o cuando llega un abogado bien entrenado, se benefician más, pero de todos modos ganan muchísimo. Y lo que hay allí son los fantasmas de que nos quitan los trabajos y no sé qué, pero no es verdad. En general corresponden a necesidades muy grandes. Países como Estados Unidos y Canadá tienen políticas de inmigración desde hace décadas y en general reciben gente que la economía y esos países necesitan. La diáspora que ha habido de latinoamericanas hacia Miami ha ayudado a que esa ciudad esté viviendo un verdadero boom, y mucho de ello tiene que ver con la diáspora de hombres de negocios que han llegado a la Florida y que han ayudado a revitalizar esa economía. El respeto al Estado de Derecho, la certidumbre jurídica en un país como Estados Unidos pues es altísimo, o sea, allá no tienen ese tipo de temores. En general las inversiones en nuestros países pueden o deben ser más rentables, pero pues tienen menos riesgos, tienen muchos menos riesgos de los que se toman en nuestros países, y eso desde luego genera un atractivo muy, muy interesante. Lo que queda claro después de oír a estos importantes personajes analizando el impacto de la migración de los empresarios es que en nuestro continente todavía falta bastante para establecer reglas claras que no se modifiquen al vaivén de los acontecimientos políticos y que le permitan al inversionista, al capitalista local, nacional, tener las mismas reglas de juego y la misma certeza con las que se trata de invertir al capital extranjero. Creo que ha sido una serie muy interesante para todos y muchas gracias por habernos acompañado durante estos 6 episodios. Buenas noches. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa.
Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff, elle te quitte. Plus mort que vif,